¿Cómo están? Bienvenidas todos y todas a esto que es QWERTY, el programa de tecnología, emprendimiento, internet, gadgets, videojuegos y lo que se nos ocurra del mundo digital de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y como todas las semanas es un placer que me estén acompañando en esta aventura para hablar de los últimos chismes del mundo de la tecnología, de lo que hacen los gigantes del Valle del Silicio, pero también lo que están haciendo emprendedoras y emprendedores mexicanos, organizaciones aquí que están utilizando la tecnología para pues innovar en distintas industrias, en distintos aspectos de la vida cotidiana. Me encantará, por supuesto, a lo largo de esta hora tener su punto de vista sobre todo lo que estaremos platicando. Así es que escríbanos, a mí me encuentran lo más fácil ahí enajenado, yo siempre del Twitter. Escríbanme a través de Twitter, @échame un tweet, y me echan todos sus tweets, Diego Mendiburu en esa red social, o si no también la cuenta de esta emisión, @QWERTY_live, y ahí estaremos recibiendo todos sus comentarios, dudas, preguntas a lo largo de esta emisión y los días subsecuentes que estaremos también compartiendo noticias por ese mismo medio. Y aprovecho pues para presentar a nuestro invitado del día de hoy, un amigo que además yo creo que ya se la debía desde hace mucho tiempo estar en esta emisión, ya lo veníamos planeando, pero pues de repente se nos atravesó una pandemia y pues lo tuvimos que ir retrasando poco a poco, pero pues me da muchísimo gusto que nos esté acompañando aquí con nosotros Eduardo Martín Borregón, quien forma parte de esta organización que se llama Poder, que hace periodismo, pero sobre todo centrado en lo que hacen las grandes pues empresas privadas, hacen investigaciones y hacen mucho de lo que estaremos hablando a continuación, que es periodismo de datos. Vamos a estar hablando a lo largo de toda esta hora sobre qué es esto, cómo se come, quién lo inventó, cómo podemos saber más al respecto, y para eso estaremos hablando con el buen Eduardo. ¿Cómo estás, querido? Te escucho donde quiera que te encuentres. Hola, Diego, ¿cómo estás? Pues mira, aquí en mi jaulita de hámster, pasando la cuarentena y lejos del estudio, pero bueno, la lástima es que no podremos ir a echar las chelas después, pero bueno, nos las debemos. Tendremos que encontrar la ocasión. Tú, Eduardo, eres director de datos, periodismo y tecnología de Poder, ¿no es así? Exactamente. Hace ya, como notarán la audiencia por mi acento, se me da muy bien imitar el acento catalán, eso es porque soy catalán. Hace 6 años ya que estoy aquí en la Ciudad de México y en Poder, pues llevando toda el área esta de digital, de periodismo, de jugar con datos, de analizar datos y un poco pues de intentar interpretar la realidad desde esta perspectiva de los datos, y con varios proyectos que contaremos más adelante. Como dijo alguna vez el Papa Juan Pablo II, Eduardo, hermano, ya eres mexicano y nos va a encantar estar platicando contigo a continuación. ¿Qué te parece? Pues ya sin mayor preámbulo, Eduardo, empecemos con las noticias de la semana. Y bueno, pues yo quería empezar por esta noticia, pues que la verdad es de esas que no me gusta dar, hay que confesarlo, porque son noticias que sinceramente no creo que abonen mucho para avanzar. Pues el tema de los derechos digitales, como se llama, ¿no? De la capacidad, la oportunidad y el derecho que tienen las personas de acceder a Internet, que empieza muchas veces, ya no digamos en el abstracto de ver cómo te conectas a la nube y a esa cosa que llamamos la Internet, a veces empieza por algo tan elemental como tener acceso a los dispositivos que te permiten conectarte a Internet. Y pues esta semana, pues la gente, los colegas, tú seguramente los ubicas más que bien, de la organización R3D o Red por los Derechos Digitales, seguramente has trabajado con ellos en más de una ocasión, pues nos dieron la mala noticia de que a nuestro diputado Sergio Mayer, que venía del mágico mundo de las telenovelas y del Televisa y dice, de la farándula mexicana, que seguramente no conoces, Eduardo, y es mejor que no te adentres mucho en ella. No hace falta que te diga más, este compadre saliente en las novelas de Televisa, pues resulta que se le ocurrió una iniciativa de ley que esta organización, la Red de Defensa de Derechos Digitales, que obviamente se dedica a eso, a defender nuestra privacidad, nuestro derecho a conectarnos a un Internet libre, con la neutralidad de Internet, que no se metan las empresas privadas su cuchara o los gobiernos empezar a limitar la libertad de expresión dentro de la misma Internet, pues nos está diciendo que esta iniciativa de verdad constituye lo que dicen ellos es un moche digital, es decir, busca encarecer y añadirle un costo extra a cualquier dispositivo que nos permita conectarnos a Internet, dado que pues estos dispositivos, computadoras, celulares, discos duros, memorias de almacenamiento, nos posibilitan, nos dan la oportunidad de hacer una copia privada, que la ley en México establece
que es perfectamente legal, que tú te compres una película y digas, oye, pues yo, ¿qué tal que se me pierde el disco? Voy a copiarlo, lo voy a tener en mi disco duro porque quiero ver esta película dentro de 3, 4, 5 años, no quiero a lo mejor en la mudanza que se me vaya a perder. Eso está en la ley mexicana, que es un derecho, que podemos hacer copias privadas, es decir, mientras no la vendamos afuera de la Cineteca Nacional, no o en el mercado o en el tianguis, podemos tener una copia privada de los contenidos que nosotros compremos legalmente. Pero entonces dice Sergio Mayer, oigan, pues con esto de la crisis, las personas que generan contenidos protegidos por derecho de autor, como por ejemplo una película o una serie de televisión o una grabación en audio, un disco, música, pues se van a quedar sin lana. Entonces se me ocurre esta iniciativa en donde le vamos a añadir un monto adicional al costo de dispositivos de almacenamiento digital, como les decía, computadoras, teléfonos móviles, discos duros, memorias USB, y que esta recaudación sería entregada a sociedades de gestión colectiva de derechos de autor. Aquí en México conocemos, por ejemplo, a la Sociedad de Autores y Compositores de México, que agrupa a todas las personas que hacen música, compositores y cantantes, y les van a dar esta lana en compensación por el supuesto daño generado por la realización de estas copias privadas. Y la verdad, Eduardo, no sé qué opines tú, a mí me enchila, pues porque de entrada están asumiendo que todos los que tenemos un teléfono móvil, una computadora, estamos haciendo copias, que es nuestro derecho, pero que aún así eso nos obligaría a regresarles la lana o a darles lana a estas personas que generan contenidos protegidos por el derecho de autor. No sé si tú tengas precedente de otra legislación similar en otro país del mundo, Eduardo, pero yo la verdad de todo corazón espero que esto no pase siquiera a comisiones, que mucho menos que pase al pleno, y que la acción de la sociedad civil, entre la que nos encontramos tú y yo, frene este tipo de iniciativas, ¿no? No, pues sin duda que vamos a pelear para que no pase, porque es que esto representa un retroceso gigantesco, ¿no? De entrada, el diputado no es ni original. Estas leyes, la verdad, se intentaron empezar a pasar hace ya 10, 15 años con los CDs vírgenes, o incluso hace 20, 25 años se intentaron pasar con fotocopiadoras, porque las fotocopiadoras también podrían contribuir a una vulneración de los derechos de autor. Pero para mí son ya discusiones muy, muy superadas, sobre las cuales pues no tiene ningún tipo de sentido seguir trabajando en la industria en esta idea de las copias. La industria también ha superado la idea de las copias, y entonces aquí lo que estamos viendo son unas sociedades de autor de derechos de autor que se están muriendo y que como carroñeros intentan aprovechar hasta el último peso. Y es más, yo en reflexiones, en otras conversaciones que he tenido, a mí me parece que México la última cosa que necesita hacer es grabar más los dispositivos electrónicos. Es decir, con el dólar como está, Eduardo, imagínate. Exacto, no, es que para mí hasta se debería levantar el arancel. Es decir, estamos hablando de que la gran mayoría o una gran parte de los empleos de este país dependen de una computadora. ¿Por qué estamos encareciendo los precios de computadoras? Si me dijeras, hostia, es que el arancel sirve para promocionar la industria local, bueno, pues a lo mejor tendría algún tipo de excusa, pero es que no sirve ni para esto, sirve solo para grabar, hacer dispositivos más caros, hacer espacios más caros y retrasar el avance tecnológico de México, que es súper necesario. No, y al final de cuentas, como consumidor, indigna que te cobren dos veces. Tú pagas por un dispositivo, pagas por un disco, por una película, cuando compras legalmente. Hoy en día, pues prácticamente la mayoría de las personas que tenemos el privilegio de tener un dispositivo como un teléfono móvil, una conexión a internet, pues inevitablemente casi empezamos a adquirir un servicio de suscripción de video como Netflix, como Amazon Prime, o de música como Spotify. Lo que te quieren cobrar un extra indigna, la verdad a mí se me enchila bastante, y esperemos que esta iniciativa quede en eso, en una mala idea de parte de Sergio Mayer, porque también nos deja ver, no somos inocentes, pues todavía, pues cómo se da esta relación entre legisladores y entre grupos de poder, los famosos cabilderos o estos grupos que buscan influenciar legislaciones que les son favorables. Esperemos que haya un freno, y lo estaremos comentando, pues, de nuevo, seguramente en este espacio en las próximas semanas. Oye, pues, otra noticia que me llamó mucho la atención, pues, porque esas cosas que, por supuesto, que las grandes corporaciones del Valle del Silicio, allá de los Estados Unidos, pues, nos venden siempre estas grandes ideas. Literal es algo que yo llamaría una ideota, ¿no? Que efectivamente es una idea muy grandilocuente, pero que de repente empiezas a analizar y dices,
aguas, porque no sabemos si esto pueda terminar o como en películas de ciencia ficción, en algo terrible y apocalíptico, o en algo que vulnere nuestra privacidad o monopolice, por ejemplo, creo que esto te puede interesar, el manejo de ciertos datos. ¿A qué me refiero? Y te quiero compartir esta noticia, Edu, no sé si tú tuviste oportunidad de leerla. Microsoft, y en específico su Chief Environmental Officer, es decir, su principal responsable de temas ambientales dentro de Microsoft, tuvo una gran idea, esta ideota que les comento, y acaba de anunciar la empresa que necesitan y que ellos están encabezando y poniendo en marcha un plan para hacer una computadora planetaria, ¿no? Entonces, son estas cosas de marketing y de relaciones públicas que nos tienen a Iván, Diego, los medios de comunicación, comentándolas, pero creo que vale la pena que nos sentemos a entender de qué se trata. Pues básicamente se trata una plataforma de inteligencia artificial que busca reunir la mayor cantidad posible de bases de datos sobre el planeta y específicamente sobre los ecosistemas del planeta, pues bajo una perspectiva o una ambición de que al tener todos los datos habidos y por haber y posibles sobre el medio ambiente, sobre los ecosistemas, sobre las distintas especies que caminan, ruedan, se desplazan vuelan por este planeta, pues sería posible combatir de mejor manera el cambio climático, tener un mayor control sobre la deforestación, sobre el ganado, sobre todos nuestros recursos naturales y digamos ser un poco más sustentables con el planeta. Otra vez, una ideota que en el papel suena bien, que en términos pues de relaciones públicas y marketing suena muy impresionante y como pueden atestiguar, tiene los efectos deseados. Aquí estamos uno platicando al respecto. Pero ya que si uno se detiene a pensar, dices, oye, pues por un lado, si eres muy clavado en la ciencia ficción, eso suena mucho a Skynet, a una computadora como en Terminator que reúna toda la información del mundo, vete tú a saber para qué. Pero en el mejor de los casos, Eduardo, tú como una representante de una organización de la sociedad civil, pues también suena a esta ambición, a esta voracidad de las empresas privadas de siempre controlarlo todo, de apañarse y controlar toda la mayor cantidad de datos posibles, para un beneficio que al final de cuentas deberá atender primero al de sus inversionistas y no necesariamente al del público general, ¿no? Sí. Bueno, a ver, la intención de Microsoft de controlar todo y de controlar el mundo, la verdad es que está en el ADN de la empresa. Gracias. Entonces sí. Eso ya le va, está en su ADN, ¿no? Es una idea como que se les ocurre, pero no, nada sorprendente o algo como muy lógico de que aparezca, ¿no? De hecho, hasta es curioso cómo han tenido que pagar campañas de relaciones públicas, porque si recordamos en South Park mataban a Bill Gates cada vez que tenían oportunidad, mientras que ya en Big Bang Theory les pagaron tanto que Bill Gates era el héroe de Sheldon Cooper, la cual cosa es imposible, porque si Sheldon Cooper hubiera sido realmente eso y un hacker, pues realmente hubiera trabajado con Linux y odiaría a Bill Gates, como hacemos la gente decente. Entonces ya nada de sorpresa. Pero la segunda cosa que también demuestra la falta de capacidad o la falta de visión que tiene esta gente de Microsoft, hablan como si los datos no contaminaran. Cada búsqueda de Google que hacemos contamina el planeta, ¿no? Una cadena de blockchain, desbloquear una cadena de blockchain consume igual que 6 meses de una casa convencional. Es decir, todas estas cosas que suceden en nuestra computadora también contaminan y no son inocuas para el medio ambiente, ¿no? Empezando desde el aparato físico hasta los procesos eléctricos o los procesos que suceden en la nube y luego rebotan, ¿no? Entonces, realmente estás diciendo que para tener medidas, no para reducir, sino para tener medidas de estas cosas hemos de contaminar aún más. Y dices, bueno, ¿y si empezamos no contaminando? ¿Y si empezamos reduciendo las cosas y luego ya encontraremos la manera, si es que es necesario tener todo esto controlado para llegar a medirlo? Pero la primera, y lo estamos viendo ahora con los delfines en Venecia y Godzilla en Japón, ¿no? Que los bichos vuelven al estado natural. Exacto. Es un muy buen punto el que ahí planteas. Hace unas semanas también Microsoft hacía públicas, en otro esfuerzo de relaciones públicas y mercadotecnia, sus ambiciones también de ser carbon neutral, como dicen ellos, neutral en cuestión de sus emisiones de carbono e inclusive reducir el impacto ambiental que tienen todas sus plataformas, servicios, infraestructura, oficinas, para tratar de
eliminar el carbón que ellos generaron desde que se fundó la empresa. Pero tienes toda la razón, o sea, creo que de eso se trata un poco esta emisión. A final de cuentas, todos como ciudadanos tenemos que ser críticos, y por más que estas empresas tengan sus mecanismos y sus ejércitos de publirelacionistas y de marketing que empapan los medios de comunicación, siempre tomar todas las cosas pues con un grano de sal y con esta mirada crítica, ¿no? Sí, sin duda. Hay que estar siempre atento, porque lo que nos intentan vender siempre es: las corporaciones buenas, somos los buenos de la película, y por favor consume más de lo nuestro. Oye, y este tema, ya que estamos hablando de buen policía, mal policía, empresa buena, empresa mala, aquí este es un tema de los que yo me imagino que te deben de apasionar, porque pues hablamos justo de la intimísima relación que llega a existir entre las empresas de tecnología y los gobiernos, que muchas veces puede derivar en abusos, en zonas grises, que pueden traspasar, ¿no?, las fronteras de nuestra privacidad, de nuestros derechos, o colaboraciones, que también no hay que ser catastrofistas, colaboraciones muy fructíferas que genuinamente pueden ayudar al avance de la humanidad o mejorar nuestra calidad de vida. Y esta nota pues está justo en este medio. Hace unas semanas comentábamos, Eduardo, hace 3 semanas se anunció pues que Apple y Google ya estaban trabajando en su propio sistema de seguimiento de contactos, como se le llama a este tema de ver qué tan cerca pudiera haber estado una persona de otras personas infectadas con la enfermedad COVID-19, infectadas con este nuevo coronavirus, y que a través de los teléfonos móviles, dados que prácticamente buena parte del planeta ya tenemos uno de estos dispositivos en el bolsillo, pues podríamos, con todas sus capacidades de comunicación inalámbrica y de conexión a internet y de conexión al sistema de posicionamiento global y todas esas tecnologías, ver si pudiéramos haber estado en cercanía de una persona infectada, ¿no? Entonces muchos gobiernos se aventaron a hacer estas aplicaciones, sus ministerios o secretarías de salud, y muchos activistas y gente de sociedad civil dijo: oigan, aguas, porque pues básicamente están montando un sistema de vigilancia masiva, y si bien responde a este tema de la pandemia, hay que ser muy cuidadosos. Apple y Google dicen: tienen tanta razón aquellos críticos que es mejor que lo hagamos nosotros. Confíen en nosotros, porque si lo hacemos nosotros, las empresas que controlamos los sistemas operativos de estos dispositivos de origen, podemos asegurar una mayor protección a la privacidad de las personas, sistemas de encriptación para que los datos no anden ahí regados, anónimos, y también pues que nosotros tenemos el switch, ¿no?, para bajar o encender esta tecnología cuando consideremos que es prudente, y con la vigilancia, digamos, del mundo entero. Pues en esas estábamos cuando pues de repente se da a conocer esta semana que las autoridades de salud del Reino Unido, el famoso sistema de salud británico, el NHS, pues ya dijeron: pues no cuenten conmigo, nosotros no vamos a utilizar la tecnología de Apple y Google, lo cual a mí me parece pues un poco un revés. Pues de qué sirve que Apple y Google se levanten el cuello y digan: estamos haciendo esto, si no le está pelando un país como el Reino Unido o una institución de salud tan importante como el NHS, y no lo van a utilizar justamente por cuestiones tecnológicas. Dicen que estas compañías, Apple y Google, tienen una visión de esta tecnología más descentralizada, en donde en realidad los datos no se almacenan en un servidor, sino localmente en el dispositivo de la persona, y solo cuando una persona reporta que está contagiada, se envían mensajes anónimos a quienes pudieron haber estado alrededor de esta persona, mientras que el NHS en Reino Unido dice: no, nosotros sí queremos tener toda la data en un solo servidor, en donde la gente nos dice si está o no infectada, y a partir de eso hacer modelos y hacer un mejor seguimiento. Tecnológicamente es un tema muy complejo, creo que complicado que nos metamos a discutirlo, a desmenuzarlo, pero esto nos deja ver, Eduardo, pues justamente lo delicada que es esta frontera entre confiar. ¿Qué prefieres? ¿Confiar en el gobierno? ¿Confiar en las empresas gigantes de tecnología? Hay un punto medio, no sé qué opinión tengas tú. A ver, confiar en las empresas nunca. Nunca y de entrada. A ver, al final Google y Apple se deben a sus inversionistas, como decíamos antes, y se deben a reportar unos beneficios mensuales, unos beneficios anuales, que deben ser muy importantes, porque si pensamos que Apple es ya no me acuerdo, la empresa más con un valor bursátil más alto, más valiosa del mundo, y Google debe ser la segunda o la tercera, sí, pues la verdad es que estamos hablando de miles de millones de pesos, de dólares o de euros, o de lo que queramos poner. Entonces ellos, al final, su objetivo y su misión es conseguir este dinero. Entonces, de entrada, empresas no. Gobiernos, algo mejor, pero también con muchísimo cuidado, porque se puede usar
para el control. A mí todas estas cosas me asustan muchísimo, ¿no? Imagínate, porque empiezas así, empiezas con tu celular y acabas con una pulsera obligatoria del gobierno que te toma la temperatura, ¿no? Y te avisa cada 3 minutos de que que estamos a punto y para pasar has de enseñar la pulsera y demostrar cómo en los últimos 5 días no has tenido fiebre, ¿no? Y acabas con un control biométrico terrible, ¿no? Ríete de 1984, ¿no? Donde al menos si te escondías de la pantalla podías hacer, ¿sabes? Te podías fumar un canuto o podías hacer alguna cosilla mal, ¿no? Pero es que si no, así es que tienes un control biométrico bestial. Entonces, para mí es muy, 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 muy preocupante. Cualquiera de las dos soluciones me parece que son muy preocupantes. Es algo que el propio usuario, si quiere, debería habilitar y siempre respaldado con datos suyos, ¿no? Y no compartidos. No me fío directamente, si lo digo, no me fío ni de Apple ni de Google, porque llevan, 10 años empujando el cloud y que metamos todo en el cloud. Google es una empresa cloud, está todos sus servicios están basados allí. ¿Me estás diciendo que se va a olvidar del cloud para una cosa o que va a meter o que al tercer día te va a decir ¿y no quieres respaldar tus datos en Google Drive? Ya estás. Bueno, y Apple igual. Al menos Google te lo da gratis, Apple te está cobrando todo el tiempo porque ya te acabaste el espacio de tu iPhone, mano. No, Google ya estamos en las mismas, ¿eh? También correcto. Google, yo ahora estoy pagando Google. Creo que no mucho, pero sí, una vez superas, claro, mi cuenta, yo fui de los primeros que tuvo cuenta Gmail hace, ¿qué? Pues 2006, 2005, 2006 empecé a tener. Claro, ya supero los 15 gigas. Y después de vaciar 3 veces la computadora, después de borrar emails 3 veces, dije, son 400 pesos al año, tampoco es tanto. Yo caí igual, ya caí yo también en la trampa, ya es casi inevitable. Bueno, creo que de eso se trata y creo que esa es la conclusión, ¿no? Que es casi ya inevitable en nuestra vida cotidiana estar vinculados a estas empresas de alguna manera, dejarles nuestros datos en algún porcentaje y este es otro cachito más de nuestra data con las que se pueden quedar bajo las condiciones que ellos ya han explicado. Veremos si hay algún país, ¿cuál será el primer país que levante la mano y diga, yo sí le entro a este sistema de seguimiento de contactos y qué tanto obedece efectivamente a esta emergencia y que tanto se vuelve nuestra realidad con el pretexto o la realidad de que no va a ser la última pandemia que azote a la humanidad. Ya veremos cómo esto va evolucionando. Si te parece, vamos pasando ya a noticias más relajadas, Eduardo, ya no tenemos que ser tan críticos, ya podemos echar más relajito. ¿Tú qué tanto le entras al Nintendo, a los videojuegos? ¿Qué tanto esta pandemia y este periodo de aislamiento ha hecho que te acerques al mágico mundo de los videojuegos o los odies? No soy especialmente gamer, la verdad. No los odio, de vez en cuando echo una partidita, pero soy bastante de celular, de jugar en celular o en tablet. Ya, ahora, me imagino. De hecho, ahora el último juego que he jugado, y déjame hacerle publicidad porque es de un amigo, es a Gris. No sé si conoces Gris. No me digas que conoces a los desarrolladores de Gris. Fascinante juego, hermosísimo. No es que conozcas, que Conrad Rousset es, bueno, de hecho es uno de mis mejores amigos, compartimos piso durante varios años. ¡Wow! No tenía ni la menor idea y créeme, qué orgullo porque debes de decirle a tu amigo que qué orgullo debe de sentir porque todas mis amistades, claramente sin saberlo, que teníamos un contacto que lo conocía, hemos jugado este juego y hemos quedado fascinados porque es una obra de arte literal, el diseño de los personajes, de los mundos, es uno de los juegos más bonitos que yo he jugado en los últimos 3 años. Sí, es un juego, es precioso y tiene un arte maravilloso y la verdad es que está recibiendo, el otro día nos decía, dice, hemos superado 1 millón de descargas, dice, wow. En las apuestas, dice, yo fui el más optimista y creía que pasaríamos de 100, y puse 120.000 descargas y qué están alucinando y es un trabajazo increíble y además como muy en línea, yo que lo conozco bastante, pues bueno, claro, conozco todo el recorrido como artista, pues muy en la línea de su trabajo. Oye, bueno, pues ya te pediremos el contacto de tu amigo, nos encantará platicar con él, pues básicamente cómo se hace un videojuego y más un videojuego con tanto éxito y tan multiplataforma, porque está en Nintendo, está en computadora, está en tablet como Gris, pero ya que estábamos hablando de esto, ¿por qué saqué el tema de Nintendo? Pues porque está metido en pleitos legales, ya sabes, ha sido un muy buen mes para Nintendo, hay que decirlo, han vendido como pan caliente sus consolas, tanto así que están agotadas en la mayoría de las tiendas en línea, ya no digamos en las físicas porque ni están abiertas, pero les ha ido muy bien, sobre todo con su videojuego Animal Crossing, que salió justo en este tiempo de pandemia y que ha sido como un bálsamo para muchas personas. Pero pues, ahorita una empresa se las está armando de tos y ya de plano
la Comisión Internacional de Comercio de los Estados Unidos aceptó iniciar una investigación para ver si la Nintendo Switch, esta consola, está violando una patente de esta otra empresa que se llamaba Game Device, y Game Vice hizo hace muchos años unos controles que se acoplaban a tu celular, ¿no? Entonces, muy similar a cómo funciona la consola de Nintendo, tienes tu teléfono con la pantalla y le añadías un control a la izquierda, un control a la derecha, y eso te permitía jugar pues en cualquier lugar que te encontraras con mucha mayor facilidad, como una consola portátil de videojuegos. Es un concepto pues efectivamente muy similar a lo que es la Nintendo Switch, y pues esta empresa dijo, con el éxito que está teniendo Nintendo, creo que les vamos a meter una demanda a ver si ganamos. Lo interesante es que en realidad la Oficina de Patentes de los Estados Unidos ya les había dicho en marzo a esta empresa Game Vice que no, que esta idea de estos controles no era patentable y que de hecho funcionaban distintos los mecanismos de acoplamiento de esta otra empresa con los rieles que tiene la Nintendo Switch. La duda que cabe es, bueno, ¿por qué si la Oficina de Patentes ya había desestimado esta petición? ¿Por qué la Oficina de Comercio Internacional de Estados Unidos admitió una investigación? Por lo pronto, según algunos medios, esto ya hizo que las acciones de Nintendo bajaran, al menos en estos días. Ya veremos si esto tiene consecuencia o Nintendo se sale con la suya y sigue vendiendo como pan caliente. A final de cuentas, pues ya una compañía tan grande como Nintendo, si le meten una demanda de unos milloncitos, pues lo paga, ¿no? Con el sueldo de un mes, de menos, de 2 días, man. Sí, yo creo que esta cosa terminará. La leí un poco por encima y fue la cosa de que esto terminará acuerdo previo a tribunales. Si Nintendo ve que esto prospera, será un acuerdo previo a tribunales. Te doy una lanita, porque aquí la última cosa que quiero es admitir públicamente que plagieo, que un juez me condene. Toma tu lanita, y los otros... Hombre, a ver, acoplar dos tampoco es que hayan descubierto... El hilo negro. No, yo he visto esos diseños desde hace años. Motorola en algún momento también lanzó para sus teléfonos estos que tienen como accesorios que se les acoplan. En algún momento lanzó también unos controladores similares. Tienes toda la razón. Ni siquiera, ni Nintendo, ni dudo mucho que esta empresa hayan sido los primeros a tener esta idea. Se nos acaba el tiempo. Vámonos con unas noticias más rápidas. También relacionadas un poco a cómo les ha ido a las empresas. Con todo este tema del aislamiento, pues hay algunas que han sacado sin quererlo o afortunadamente ventaja del asunto. Una de ellas es Microsoft, específicamente su división de videojuegos, pues porque Xbox Game Pass, que es este servicio de suscripción de videojuegos para la consola Xbox, alcanzó los 10 millones de suscriptores, que es una muy buena noticia, digo, más allá de que le beneficie a Microsoft y a su división de videojuegos, nos habla un poco de cómo poco a poco se empieza a migrar a un modelo de negocio basado en suscripciones también en la industria de los videojuegos, ¿no? Parecido a cómo funciona Netflix, a cómo funciona todos estos servicios como Spotify. Ahora la gente está acostumbrada a pagar, en lugar de comprar un videojuego cada mes o cada 3 meses, un videojuego caro, desembolsar mucho dinero, mejor están prefiriendo desembolsar relativamente poco o menos, pero mensualmente, y tener acceso a una biblioteca más amplia de títulos. Entonces, por ahí va esta noticia de Microsoft que me pareció muy interesante. Y otra de las noticias con la que podemos cerrar, Eduardo, esta primera sección de noticias, que creo que también dará mucho de qué hablar, es que pues la academia allá de Estados Unidos, la academia de personas que están en la industria del cine y que organizan los premios Oscar, pues tuvo que ceder ante el aislamiento y el hecho de que los cines están cerrados. Pues ya dieron su manita a torcer y acaban de anunciar que para los Oscars del próximo año, del 2021, van a permitir que estén nominadas películas que solo se estrenaron en plataformas de transmisión de video en línea como Netflix, Amazon Prime o HBO Go, etc. Sabíamos desde Roma y el año pasado con The Irishman, pues que la academia no le gustaba mucho que estuviera ahí Netflix protagonizando las ceremonias de entrega de premios, pues porque no se estaban poniendo en cines o duraban muy poco. En realidad lo que hacía Netflix era meterla 2 semanas en un cine ahí perdido de Brooklyn, la quitaban, pero ya con eso tenían el requisito de haberse estrenado en una sala de cine. Eso no le gustaba a la academia, pero en vista de que los cines de la mayor parte del planeta están cerrados y se han retrasado los estrenos de prácticamente todas las películas que iban a romperle en el verano este año, pues no les ha quedado de otra. Entonces, Eduardo, pues es momento de las apuestas, de la quiniela. A lo mejor 2021 es el año en el que Netflix sí se lleve la estatuilla mejor película, ¿no? ¿Tú qué dices? Yo creo que sí, yo creo que es algo inevitable que Netflix acabe dominando, Netflix, HBO y todas estas acaben dominando
ese espacio. Bueno, que le pregunten a Harvey Weinstein cómo ganar un Oscar, pero que no les dé tips de otra cosa porque terminan en el bote. Con esto terminamos la primera parte de QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105, pero quédense porque ahora sí vamos a hablar con Eduardo Martín Borregón a profundidad sobre qué es esto del periodismo de datos. Quédense, volvemos aquí a Reactor 105. Y estamos de vuelta en esto que es QWERTY, el programa de tecnología, emprendimiento, internet, videojuegos, gadgets, dispositivos electrónicos y lo que se nos ocurra del mundo digital de Reactor 105. Y pues es un placer para mí darle otra vez la bienvenida a Eduardo Martín Borregón, quien es representante de Poder, esta organización que hace periodismo de investigación, hace periodismo de datos, que es de lo que vamos a hablar, y otra suerte de actividades de incidencia, pues para visibilizar pues lo que hacen las grandes empresas, corporaciones y cómo nos afecta a los ciudadanos. Edu es director de datos, periodismo y tecnología de esta organización. Lo dije bien, ¿quieres complementar la presentación de alguna manera? Edu, ¿cómo estás? Bienvenido. Está todo bien, todo perfecto, Diego. Qué bueno. Muy bien explicado. Sí, bueno, déjame hacerte una complementariedad. A ver. No es que tengamos nada en contra de las grandes empresas, sino estamos en contra de la fuerza que tienen las grandes empresas en estas sociedades, en esta sociedad o en todo el mundo, que hace que nos vulneren los derechos y no paguen por ello. Y nos vulneran los derechos, tienen más beneficios y no pagan por ello. Y entonces nosotros intentamos que efectivamente paguen por ello. Están construyendo poder, está construyendo movimiento ciudadano para la transparencia y rendición de cuentas en América Latina, y estamos muy acostumbrados a escuchar este tema de la rendición de cuentas y la transparencia, pero efectivamente muy enfocado hacia gobiernos, y un poco lo que hace Poder es contribuir, sí, también a vigilar a los gobiernos, pero también decir, oigan, la iniciativa privada también tiene que ser transparente, y como tú dices, cuando se hacen las cosas mal, si es que se llegan a hacer mal, pues compensar a la sociedad y ser transparentes al respecto, ¿no? Sí, mira, para mí la única buena noticia que tuvo la llegada de Trump a la Casa Blanca es que ahora es mucho más fácil explicarlo. Sí. Explicar qué son las malas, por qué las empresas deben estar reguladas. Porque si no, acaba Trump en la Casa Blanca. Y la relación que siempre ha existido entre iniciativa privada, el empresariado y el poder político, ¿no? Que a veces se nos dice, no, son poderes muy separados. Y, no, espérense, luego trabajan muy bien de la mano y es momento de que la sociedad se organice para vigilarlos, ¿no? Exacto, si no, que me digan cómo es que la hija de Salinas Pliego acabó como senadora. Entre muchos otros ejemplos que podemos dar, pero para no entrar a las turbulentas aguas de la política mexicana, pues creo que podemos hablar más a profundidad justamente cómo esto que se conoce como periodismo de datos contribuye a la misión de Poder, pues de construir este movimiento de transparencia y rendición de cuentas en la región. ¿Qué es el periodismo de datos y por qué lo estamos escuchando más desde hace unos años para acá que antes no existía? ¿Qué pasó? ¿Por qué está tan vigente ahora? Sí, a ver, antes no existía. Es decir, lo podemos afirmar. Hay algunos antecedentes, ahora no aburriremos la audiencia con la historia y los antecedentes del periodismo de datos, no es necesario. Pero es decir, el periodismo de datos viene de la mano del Big Data. ¿Qué sucede? Vivimos en sociedades que cada vez recaban más datos, estamos datificando el mundo y datificando la sociedad, y entonces los análisis de Big Data pues pueden servir para vender más, pueden servir para hacer una mejor previsión climatológica o pueden servir para analizar documentación y publicarla en un formato periodístico. Es siempre la misma técnica, tecnología y datos, y distinta interpretación, que en este caso pues nosotros le damos una interpretación periodística. Ahora, bueno, ya tú decías, ahora tenemos estas grandes bases de datos, estas grandes cantidades de información que gracias a pues, el formato digital, al almacenamiento digital, es más fácil manipularlas o transformarlas en productos audiovisuales o de lectura que hagan más comprensibles ciertos temas para la ciudadanía. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo es que la tecnología potencia o es el fundamento del periodismo de datos? Es decir, ¿qué tipo de tecnologías necesitamos para hacer periodismo de datos? A ver, el básico del periodismo de datos es la hoja de cálculo. Popularmente conocida como Excel, pero cada vez que decimos Excel le damos un peso a Bill Gates y ya tiene muchos. Entonces por eso hay que llamarlo hojas de cálculo, y a partir de las hojas de cálculo ir poniendo, hay catálogos magníficos de datos. Pues aquí, tanto en la Ciudad de México, la verdad es que el portal de la Ciudad de México de la agencia está muy bien, ¿no? Y puedes ver desde dónde están los radares para que no te pongan la fotomulta.
hasta ver pues la evolución, yo qué sé, la evolución de las líneas de metro, las llamadas al IMHUS, ahora hay también un dataset sobre enfermedades de COVID, y entonces tú te descargas estos datos, los analizas y le das una perspectiva periodística o una perspectiva ciudadana, que también trabajamos. Y como esto, también está el otro portal así también importante en México, es el de datos.gov.mx, que es el del gobierno federal, que ahora mismo está un poco peor. Antes, en el sexenio pasado, el de la ciudad daba un poco de penita y el de gobierno federal estaba bien, y ahora están al revés. Es correcto, es correcto. Bueno, entonces, ¿qué necesita un periodista? Perdón que a lo mejor sea un poco reiterativa la pregunta, ¿por qué necesita un periodista para hacer periodismo de datos? ¿Por dónde se empieza? Se empieza, mira, aquí, de entrada, esto del periodismo de datos es un poco como el fotoperiodismo, ¿no? A mí me gusta compararlo como el fotoperiodismo en el sentido de aprendizaje de unas técnicas, ¿no? Tú puedes, es decir, ahora mismo cualquier periodista, si no sabes agarrar el móvil y tirar una foto decente, pues no, como que no vas, ¿no? Uh-huh. Pues lo mismo, ¿no? Pues cualquier periodista, si no sabe entrar en el portal de la DIP, bajarse un CSV, que es el formato libre de las hojas de cálculo, descargártelo, abrirlo, hacer 3 grafiquitos y publicar una nota, pues la verdad es que no, pues no sirves para estar en una redacción. Es así, uh-huh. Son habilidades, ya estamos hablando de habilidades básicas que hemos de tener todos. A partir de aquí te puedes ir especializando, ¿no? ¿Hacia dónde van las especializaciones? Pues te puedes especializar en visualizar datos, que es en hacer gráficas como cada vez más lindas. Te puedes especializar hacia conseguir datos más extraños, no ir solo descargando esto, sino descargar cantidades más masivas. Un poco esta es la especialidad, es una de las especialidades de Poder. Nosotros lo que hicimos en un proyecto que se llama Todos los Contratos fue bajarnos todos los contratos que hay precisamente de México desde el año 2001 hasta el 2019 y los limpiamos, los ordenamos, los pusimos en un buscador donde puedes entrar bastante simple y ahora son casi 4 millones de contratos públicos puestos a disposición de quien quiera investigar o que quiera ver, ¿no? Y por último está pues la gente más especializada en analizar, ¿no? Serían como las 3 grandes, pero ya el siguiente paso a la hoja de cálculo es aprender a programar. Ah, caray, a ver, ¿programar qué? ¿En qué lenguaje? ¿Para qué? Explícanos. Porque, no, eso es cierto, de eso se trata un poco la entrevista. Creo que, literal, cuando yo fui a la universidad, sí estudié, y cuando fui, no existía o no se manejaba tanto el concepto de periodismo de datos, y hasta cierto punto era impensable que un comunicador o un periodista tuviera que aprender a programar o tuviera que utilizar una hoja de cálculo, uno de esos programas como Excel o Calc o Numbers, creo que se llama el de Apple, para hacer periodismo. Era hasta como, no, pues el periodismo se hace en una hoja de papel o en Word o en una de estos documentos en blanco, procesadores de texto. ¿Por qué en una hoja de cálculo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que ahora tengo que aprender a programar? Me tiro de la ventana. A ver, sí, ahora me ha recordado que tampoco, no creo que somos más o menos de la misma edad. Yo recuerdo que cuando yo estudié en la universidad de periodismo, tuve en 4 años una clase sobre blogs. Y bueno, fue el no va más. Sobre WordPress, empezaba, ¿cómo se llamaba? Ya ni me acuerdo cómo se llamaba esta primera red social. Bueno, en fin. Sí, no era High Five, era la otra. Sí, bueno, pues total, MySpace. Bueno, aparte de eso, es decir, a ver, depende de las líneas que quieras empezar que quieras experimentar, ¿no? En ciencia de datos, R es uno de los lenguajes más habituados. A mí me parece que R también tiene algunas comodidades para personas que están justo empezando a procesar datos vía programación, que es que tiene una interfaz visual que es RStudio, y entonces puedes ver, no es un abstracto de línea de comando, sino la línea de comando es estas cosas. Cuando vemos los hackers, que es todo mentira en las películas, que escriben una cosa y tira datos, pues la terminal o la línea de comando es más o menos esto, pero cuando haces esto sin ver el resto de procesos y estás habituado a ver ventanitas o ver tal, es un poco abstracto. Entonces, en este sentido, R es algo menos abstracto y puede servir para empezar a pensar o empezar a entender estas cosas. Y luego, si lo que te interesa es la visualización, sin duda, lo que has de entrar es a JavaScript, que es el lenguaje por excelencia de las visualizaciones, y una librería concreta que se llama D3.js,
que es todas estas cosas lindas que vemos, que vas bajando y se van moviendo las bolitas y van apareciendo burbujitas y todas estas cosas. Está hecho todo con D3. Y luego tienes un intermedio entre R y Python, que sirve para todo, ¿no? Es la escopeta recortada de los lenguajes de programación, que es Python, ¿no? Hagas lo que hagas, lo puedes hacer con Python y va a funcionar bastante bien. Entonces, lo que nos estás diciendo, digo, más allá de entrar en los detalles de este tipo de herramientas, este tipo de software, lo que nos estás diciendo es que de alguna u otra manera el periodismo de datos es genuinamente la convergencia entre tecnología y el periodismo. ¿Qué pasa si al arte, por así llamarle, de contar historias, al arte de investigar y de pues descubrir todos los entresijos del poder y las relaciones entre política, empresarios, etcétera? ¿Qué pasa si a eso, a ese oficio, y en el caso de pues las universidades, a esos planes de estudios, les añadimos también la parte tecnológica y de alguna otra manera el bebé que nos sale, dirías tú que es el periodismo de datos? Ahora mismo sí, ahora mismo es lo que sale, pero mira, en las conferencias que doy para explicar qué es lo que es el periodismo de datos, empiezo con una foto de Robert Capa, que es la muerte de un miliciano, es una de las fotos míticas de Capa, ¿no? Es en blanco y negro, cayendo. Si no, búsquenla por Google, porque la verdad es que es una foto muy linda. Y yo digo, bueno, pero si nos paramos a analizar esa fotografía y cómo se hizo, pues en aquel momento la cámara oscura era tecnología punta, el hecho de disparar, el hecho de hacer fotografía era tecnología punta. Capa hace esto mientras está cayendo, no ve la foto cuando la hace, la manda a Madrid, estaba en el frente de Teruel, en España, la manda a Madrid y luego la mandan a París, porque Capa tenía un revelador y hasta que sale la foto. Eso en aquel momento era tecnología punta. Eso era el no va más. Y de acuerdo, allí estábamos, ¿no? Entonces, que el periodismo ha de adoptar la tecnología del momento en la sociedad para seguir evolucionando con ella y contándola mejor, es algo que hemos hecho siempre desde el periodismo. Y que la sorpresa, a mí lo que me sorprende es que los colegas me digan no, esto no lo hacemos en periodismo. Pero a ver, la cámara fue un avance, la máquina de escribir fue un avance, el teletipo fue un avance, pues ahora hay este avance. Hay que aprender y hay que seguirnos moviendo. Que no es muy distinto. El otro día platicaba con un cineasta, también hablamos de la tecnología en el cine, me decía, pues bueno, es que el cine es tecnología, el cine depende de la cámara. Digo, en este caso, pues el periodismo también va de la mano con el papel periódico, con la imprenta, ¿no? Que sería, o existiría el periodismo sin la invención de la imprenta, quién sabe, la máquina de escribir, ¿te acuerdas? Los cables, ¿no? Antes de que existiera el Twitter, existían esas otras tecnologías, el fax para mandar información, ya no digamos, el teléfono, grandes crónicas de lo que ha ocurrido, de lo que ocurrió en el siglo XX se hicieron por teléfono o por telegrama, en fin, ¿no? La tecnología ha estado siempre asociada al ejercicio de hacer el periodismo y de difundir el periodismo, y un poco de lo que nos estás contando ahora, pues ya entramos a la era de los grandes datos, de las grandes bases de datos, y es aquí en donde entran estos lenguajes de programación y estas técnicas que nos comentabas, ¿no? Me decías tú que todavía te encuentras resistencia del gremio. Cuéntame un poco esto, ¿qué tanto es un choque o ha sido un choque y qué tanto se empieza a normalizar? Y digo, otra pregunta que yo te hago más bien como desde adentro, en verdad, ¿qué tanto los medios de comunicación están haciendo periodismo de datos en México? Sí, a ver, dentro del gremio hay, yo creo que ya las resistencias se han ido cayendo. El gremio periodístico es un gremio, pues que siempre hay muchas quejas, ¿no? Y siempre le gusta mucho quejar y tiene un espíritu tradicionalista que a veces asusta. Solo nos puede parecer lógico que la gente no quiera aprender a programar, pero también hubieron unos debates gigantescos a mediados de los años 90 sobre si los periódicos se debían imprimir a color o no. Así de absurdo, ¿no? Porque si era color no era periodismo. Eso es cierto, ¿eh? Eso se puede rastrear, no me lo estoy inventando. Entonces, dentro de estas absurdidades, pues, bueno, al principio sí que había toda una serie de reticencias que poco a poco se han ido rompiendo. Pero también es cierto que el periodismo de datos cada vez se está afrontando más desde toda esta nueva hornada de nuevos digitales, ¿no? O de nuevos medios digitales. Es decir, si bien Milenio y el Universal en México en su momento, en el 2014, 2015, 2016, tuvieron unidades de datos, la verdad es que estas unidades ahora mismo están bastante desmontadas y encontramos los proyectos más interesantes, pues se encuentran en lugares como Sin Embargo,
como Animal Político, o en cosas aún más independientes como podría ser Poder, ¿no? Que propiamente no somos un medio, pero sí que estamos publicando de manera constante, de manera constante. Cada semana publicamos reportajes de periodismo de datos y de investigación, ¿no? Entonces, esta forma parte de esta nueva jornada, ¿no? De hecho, América Latina es totalmente líder en este espacio, ¿no? Tenemos grandes medios que también hacen eso, como Ojo Público en Perú, Datasketch o Cuestión Pública en Colombia, y podríamos alargar la lista un montón. Si quieren la audiencia, si alguien te la pide, Diego, luego te la paso con todo gusto. Pero sí, estamos viendo que no solo es una nueva manera de hacer periodismo, una nueva forma, sino que son nuevos actores los que los están haciendo. Y esto también me parece que es muy, muy interesante. Y bueno, inevitablemente, ya que hablamos pues justo de que se empieza a volver una tendencia que encabezan medios independientes digitales, pues definitivamente uno pensaría que son los jóvenes, la gente que nació ya con un smartphone en la mano o que está creciendo con estas tecnologías, pues debería ser pues la que esté más accesible, más abierta a comenzar a hacer experimentos con esto que llamamos periodismo de datos. En ese sentido, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué tanto las universidades? ¿Dónde se aprende periodismo de datos? ¿Cómo puede uno acceder a fuentes de información que le empiecen a enseñar estas técnicas de periodismo de investigación? Sí. Pues, a ver, la única universidad que da esto en licenciatura que yo tenga localizada en México es la Ibero, y el profesor que da eso es un servidor. Así que sí que les puedo decir que la asignatura está muy bien, excepto los alumnos que me toca evaluarlos este fin de semana. Ándale. Sí, justo ayer, justo esta mañana me han entregado los trabajos. Así que allí vas. Y luego hay algunas especializaciones. El CIDE está en su programa de maestría tiene algo de periodismo de datos, y luego hay bastantes cursos independientes que puedes encontrar y encuentros donde te puedes empezar a familiarizar, ¿no? Encuentros como el Datos y Mezcales, que organizan los amigos de SocialTIC, el DataPub, que es un poco más técnico, organizado por el DataPub, o tiene un nombre muy largo que nunca me acuerdo cómo se llaman, el DataPub, o también se pueden apuntar un poco, si tú ya llevas la perspectiva periodística y ya tienes este punto de vista periodístico, te puedes acercar a alguno de los distintos escuelas de programación que hay en México, como el Ironhack o el DPF, y aprendes a jugar con datos y le das tu visión periodística que ya llevas desde la carrera, ¿no? Estas serían las 3 líneas. Y luego, por último, está el maravilloso Google. Entras, pones cómo aprendo a usar Excel y tienes 150.000 tutoriales. Claro. ¿No? Y seguramente me he quedado corto. Y a partir de aquí hay muchísimo, ¿no? Es decir, el periodismo de datos bebe de toda una experiencia hacker o de toda una tradición hacker en el cual se abre el conocimiento, se pone a disposición para que la gente pueda aprender y pueda construir sobre lo que construyes. Ahora, te quería contar una cosa más. No, a ver, dale, no. No, hombre, no, que si no hablo solo yo, y aquí la estrella eres tú. No, te iba justamente a comentar que a partir de lo que hemos platicado, pues uno pensaría que la materia prima del periodismo de datos evidentemente son los datos, pero eso implica que los actores públicos, específicamente los gobiernos, son en buena medida responsables de dar esas materias primas para que entonces los periodistas puedan manipularlas, entenderlas, analizarlas, limpiarlas y convertirlas en historias. No son la única fuente, pero ¿qué sucede en México o en estos países de América Latina en donde se quiere hacer periodismo de datos? ¿Qué tanto contamos con esa facilidad de encontrar la información? Sí. A ver, yendo por partes. Y ahora no sé por dónde voy a empezar, así que voy al final. Sí, efectivamente, pero tenemos toda una agenda de apertura de datos importante. En México pues forma parte de la Asociación para la Alianza para el Gobierno Abierto y va abriendo datos de manera constante. Y aún así, no solo hemos de pensar que existen los datos gubernamentales, ¿no? También tenemos, por ejemplo, nos podemos conectar a toda una serie de APIs de Twitter, APIs de redes sociales, APIs de Flickr. Para que la gente entienda un poco, una API o API, por sus siglas en inglés, son de alguna manera como estas llavecitas que nos permiten jalar datos de otras empresas, de aplicaciones, de sitios web, para convertirlas en datos o en insumos, en este caso, para hacer periodismo de datos, ¿no? Exacto, ¿no? Podríamos decir que
que aquellas notas que salieron a fin de año de estas fueron las canciones más escuchadas por los mexicanos en Spotify Sí, en 2020, ¿te acuerdas? En 2019, ¿te acuerdas que todo el mundo la sí. sacó? Pues esto es periodismo de datos, ya ha servido por la empresa, pero la empresa entró, analizó sus bases de datos, sacó una nota de prensa y los periodistas lo jalaron, pero esto es un ejercicio de periodismo de datos, en este caso de fuente, ¿no? Desde la fuente. Entonces, pensemos qué hemos de pedir, porque realmente como ciudadanos esto forma parte pues, de todas las leyes de acceso a la información y que tenemos derecho a saber, y estos datos en realidad son propiedad nuestra, porque el gobierno lo pagamos entre todos. Entonces, al ser propiedad nuestra y pagarlo entre todos, tenemos derecho a tenerlos y a poder pues, generar valor o generar conocimiento a partir de estos datos. Sí. Sí, es decir, efectivamente los gobiernos no son la única fuente, muchas veces, por ejemplo, Twitter es el ejemplo clásico, ¿no? Exacto. Podríamos ahorita hacer una historia sobre qué dicen los mexicanos sobre la pandemia, aunque la metodología no sé si sería la más apropiada, pero bueno, ¿qué dicen los mexicanos en Twitter sobre la pandemia? Pues jalando la base de datos de Twitter, teniendo acceso a su API, convirtiéndolo eso en una base de datos y entonces haciendo un análisis de los sentimientos de los mexicanos que publican en Twitter, por ejemplo. Exacto, o a lo mejor haciendo una cosa, digamos, más sencillita, porque esto del sentiment analysis a veces no soy muy fan, a veces me siento que es mucho humo, pero más sencillita que es entrar a los portales de alquiler, a los distintos portales de alquiler y venta de inmuebles de la Ciudad de México, buena idea. y ver cómo están bajando de media los pisos. Esto sería un proyecto precioso. Muy buena idea. Claro, uno pensaría que ante los Airbnbs, por ejemplo, todos estos espacios que se rentaban para visitantes, extranjeros, turistas, pues ahora seguramente Sí. están vacíos, los estarán poniendo en renta y una renta más accesible. Es una gran pregunta. Exacto, o qué está pasando con el mercado de oficinas en México. Uf, pero hay que preguntarle a la gente de WeWork. Oye, bueno, ya que estamos entrando a esta parte como de ejemplos hipotéticos, ¿por qué no mejor nos hablas de un proyecto de periodismo de datos de poder que te llene de orgullo, quizás hasta premiado, no lo sé, algún proyecto que ustedes hayan hecho y que nos expliques cómo representa un buen ejemplo de un proyecto de periodismo de datos? Pues no sé por qué creo que estás pensando en todos los contratos. Puede ser. Puede ser. Pues sí, todos los contratos. Fue un proyecto que lanzamos el año pasado y lo que hicimos, un poco que contaba antes, más o menos lo conté un poco por encima, lo que hicimos fue conseguir todas las bases de datos públicas que hay de contratación del gobierno federal, y la cual cosa pues conseguimos casi 4 millones de contratos que incluyen 400.000 proveedores y cerca de 13.000 instituciones públicas, ¿no? Por un valor, ahora el valor no te lo sé decir de memoria, Diego. Y entonces lo que hicimos a partir de aquí fue analizar, a partir de 25 algoritmos, lo que hicimos fue analizar todo el código que hay, todos los contratos para ver cuáles eran potencialmente corrupción. La primera conclusión que sacamos es que el gobierno mexicano no publica suficientes datos como para poder definir si hay corrupción o no hay corrupción. Esta es la primera conclusión, la cual cosa, pues bueno, pues sigamos. Entonces vamos a medir quiénes son los que lo hacen mejor y quiénes son los que lo hacen peor, ¿no? Y entonces medimos esto y también pensando que quien lo hace peor, en realidad está intentando ocultar algo, ¿no? Y en realidad, y cuando empezamos a ver esto, pues las que salen peor son aquellas clásicas dependencias que acostumbran a estar ligadas con malas prácticas, ¿no? O con casos de corrupción como son la CFE, la Secretaría, la SCT, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y las compras por el IMSS, ¿no? Eran los tres que salían peor rankeados, ¿no? Y a partir de esto, todo esto lo que fuimos fue explicarlo o lo fuimos mezclando con reportajes periodísticos para decir, si bien esta métrica que nos está dando no podemos decir de por sí que todos los que tienen la métrica baja son malos, sí que podemos decir que este y este que tienen las métricas bajas han tenido este caso y este caso de corrupción, ¿no? De la manera que podías inferir sin llegar a afirmar pues que hay una mala práctica y que hay que cambiar, ¿no? Claro, sí, que de alguna u otra manera que hay una relación justamente entre la falta de transparencia y la falta de pulcritud en el manejo de la información y los datos y posibles hechos o actividades relacionadas a la corrupción, ¿no? Exacto. Y este proyecto pues ya fue galardonado con el Sigma Award, que es el premio más importante de periodismo de datos que hay en el mundo ahora mismo,
que ganamos el año pasado, que ganamos esta edición del 2020, que no pudimos ir a recoger por el maldito coronavirus. Lamento mucho. Lo lamento mucho, pero qué orgullo que pues aquí en nuestro país con talento multinacional se estén haciendo estos proyectos y que a final de cuentas de lo que se trata, estarás de acuerdo, Edu, es pues ir haciendo escuela, de alguna manera es lo que haces literalmente como profesor de la Ibero, pero falta mucho, me imagino, justamente acercar este tipo de herramientas, de conocimientos a los periodistas para que entonces a final de cuentas, lo que nos deja como moraleja el proyecto que nos cuentas de todos los contratos es que necesitamos más periodistas haciendo periodismo de datos e indagando y rascando los datos, porque eso va a obligar a los gobiernos y también a la iniciativa privada a ser más transparentes y a liberar más información que nos permita entender su funcionamiento, ¿no? Exactamente, exactamente. Y necesitamos este tipo de periodismo más también, no solo con la técnica, sino también comprometido y con ganas de investigar y de buscar, ¿no? Y también es decir a los oyentes que se animen a leer. Sé que a veces puede parecer pesado el periodismo de investigación o que a veces no es el más simpático de todos, pero que es muy, muy necesario para que las sociedades funcionen bien y tener sociedades menos corruptas y más justas para todos. Entonces, entran, vean, lean y para nosotros cada clic y cada lector y cada comentario, pues la verdad es que te llena de orgullo y te llena de maneras para seguir trabajando y seguir haciendo esto que creemos que es muy, muy necesario para la sociedad en general y para México en concreto. Que al final de cuentas también eso queremos, y los periodistas y los investigadores hacen esta chamba de acercarnos la información de maneras que la hagan más fácil de entender, inclusive más divertida, más entretenida, o que nos despierte emociones como indignación, enojo, rabia, lo que quieran, pues eso nos hace una sociedad más activa, menos pasiva y que demande y le meta más presión a las entidades públicas, a los gobiernos y a los políticos, pero también a la iniciativa privada. Edu, pues justamente, ¿cuál es la invitación? ¿A dónde se tiene que meter la gente que de repente diga, oye, me está llamando la atención? Yo a lo mejor trabajé en una dependencia del gobierno y tengo que contar una historia, quiero ver cómo le fue a mi dependencia en este análisis que hicieron. ¿Dónde se puede empapar más la gente sobre lo que haces tú y sobre lo que hace Poder? Pues mire, si quieren ver el proyecto este que estábamos hablando es todoloscontratos.mx y para leer, y allí ya encontrarán, yo creo que dejamos aquí todoloscontratos.mx y aquí irán encontrando los enlaces, llegarán a lo que es nuestro blog periodístico que es rindecuentas.org o a la página web de nuestra o nuestras redes sociales que estamos como Project Poder, @Project Poder en Twitter y projectpoder.org podrán acceder a nuestra web. Y por lo último, si hay alguien que está escuchando que trabajó o trabaja en una dependencia de gobierno y sabe de algún caso, también nos puede hacer llegar la información a través de México Leaks, que pues ya tienen una voz detrás de los varios buzones que hay allí detrás, una de las voces que está investigando la información que llega, y tienen mi absoluto compromiso de que esta información llegará, será leída y será investigada. Que ya ni nos dio tiempo, imagínate, de hablar de justamente cómo en el momento en que nos encontramos, en donde todos los días nos están diciendo y compartiendo cifras sobre supuestos contagios confirmados de COVID o personas que fallecieron, pues esas preguntas de, bueno, ¿qué tanto se pueden liberar esas bases de datos para entenderlas, para comprenderlas, para compararlas con lo que están sucediendo en otros países? Pues es una pregunta que los periodistas que hacen periodismo de datos están haciendo seguramente, sí, y están haciendo ese ejercicio. No, tú lo hiciste, de hecho, pero ya no nos va a dar tiempo a hablar al respecto. Lamentablemente. Bueno, pues otro día, Diego, otro día. Yo encantado, porque en verdad disfruté mucho la conversación. Edu, muchas gracias por habernos acompañado genuinamente. Edu Martín Borregón, quien es responsable o director de datos de periodismo y tecnología de la organización Poder. Gracias, Edu. Muchísimas gracias, Diego. Y con esto nos despedimos de QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu. Escúchenos la próxima semana, lunes 11 de la mañana, a través del 105.7 de FM. O si no, recuerden que también nos encuentran en Facebook. Estamos haciendo Facebook Live de estas emisiones, en YouTube y, por supuesto, nuestro podcast en Spotify, Apple y Google Podcasts, donde pueden escuchar todas las emisiones de este año y todavía del año pasado. Yo soy Diego Mendiburu. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue QWERTY. Bendiciones a todos.